Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora por el favor que nos concede de poder invocar tu nombre. Tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Gracias, Señor, te estamos presentando la reflexión y todo lo que vamos a hacer en esta hora. Te estamos pidiendo, Señor, que nos guíe, nos bendiga, de modo que seamos canales de bendición para todos aquellos que habrán de conectarse. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El Salmo 92. Aquí el salmista nos invita a alabar a Dios, a alabar al Altísimo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, la mar y todo cuanto en ellos hay. El Padre Celestial, el Elión, el Altísimo, Adonai, Elohim, Hashem. Ese es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y cuando alabamos a Dios, recibimos esa fortaleza espiritual que solamente la podemos encontrar cuando le damos a Dios alabanza, cuando oramos a Dios, cuando nos comunicamos con Él por medio de la oración, recibimos esa bendición. Y por lo tanto es importante entender, como dice esta escritura, que el justo florecerá como la palmera. ¿Quiénes son justos? Aquellos que han sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, crecerán como cedros en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y el 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Con qué propósito? ¿Con cuál es la motivación? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da la oportunidad de alabarle, de honrarle. Cuando vamos a su casa, cuando oramos, cuando cantamos, cuando ofrecemos sacrificio, aleluya, de labios que confiesan su nombre, estamos siendo rejuvenecidos, estamos siendo revitalizados, sin importar cuál sea la situación por la que estemos pasando. Recibimos esa bendición que viene de lo alto, que viene del Altísimo. Amén. En esta hora estamos saludando a todos los que están conectados y los que habrán de conectarse durante el transcurso, el desarrollo de este programa. Si usted se está conectando por primera ocasión, permítame decirle que yo soy el hermano Julio Ruiz Castillo, por la misericordia del Señor, pastor de la Primera Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que radica en el 1207 West, aquí en la ciudad de San Bernardino, en el estado de California. Amén. Y desde aquí le estamos enviando una bendición. Recíbala en fe, no importa en la situación en que te encuentres. Recibe la bendición que viene de parte de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Aleluya. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros en el resto del programa, pues esta noche seguiremos desarrollando la reflexión en torno a el profeta Ageo, y hay muchas cosas importantes y que son de bendición para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. De inmediato, como es nuestra costumbre, pues nos vamos con unas cápsulas del hebreo bíblico para decir grande de tamaño, se usa gadol. Gadol quiere decir grande, especialmente lo que tiene que ver con tamaño. Pero para decir pequeño o insignificante se usa catón. Para decir mujer o esposa se usa isha. Para decir varón o hombre se usa ish, pero para decir mujer es isha. Para decir casa, que también es morada, es hogar, se usa bayit. Bayit. Para decir animal o ser vivo, hayá. Para decir vida se usa hayim. Para decir espada se usa jereb. Para decir serpiente en hebreo bíblico, nahash. Para decir voz o sonido, kol. Si es un gran sonido, un bat kol.
Para decir campo o terreno abierto se usa sade. Hemos presentado cápsula de el hebreo bíblico y ahora pues nos vamos con la programación regular de la iglesia. Los miércoles, como saben, es el servicio de oración. En la noche de anoche pues vino la lluvia, pero a pesar de eso pues muchos hermanos valientes llegaron al templo. ¿Para qué? Para orar al Señor. Amén. Los jueves pues estamos acá desarrollando esta reflexión bíblica. Viernes es el servicio a cargo de los jóvenes y adolescentes, embajadores de Cristo. Y por lo tanto les invitamos, porque como yo digo, el servicio no solamente de jóvenes y adolescentes, es de todos, porque todos tenemos el compromiso de respaldar los servicios en la iglesia. Sábado, pues, se había programado una actividad evangelística, pero por razones del tiempo y otras circunstancias, pues, ha sido aplazada. La hermana Carolina, que es la presidenta del comité de evangelismo, pues, hace el anuncio. El domingo, de 6 a 7, es el servicio matutino. Y a partir de las 11 es la clase bíblica. Después de la clase bíblica tenemos el servicio de adoración y de predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero, ¿verdad?, aprovechar esta oportunidad para enviar mis sentidas condolencias allá en la ciudad de La Romana a toda la familia de Tormes y Castillo por el fallecimiento en el día de hoy de Arturo Tormes Castillo, mi primo hermano, después de estar padeciendo de una enfermedad, pues obviamente en el día de hoy pues partió para el descanso eterno. Así es que para toda la familia allá en La Romana, en República Dominicana, sus hermanas que viven en Nueva York, y para todos pues mis sentidas condolencias. Repito, Arturo Tormes Castillo, mi primo hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que ahora vamos a hacer la oración por los enfermos y por todas aquellas personas que están pasando por situaciones para que el Señor se glorifique como Él solamente lo sabe hacer. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora estamos haciendo oración en favor de aquellos que han perdido seres queridos. Mira allá en La Romana, a la familia Tormes y Castillo, Señor. Dale la fortaleza espiritual que ellos necesitan. Igual que en otros lugares, hermanos que han perdido seres queridos, te pedimos, Señor, fortaleza espiritual. Oramos por tu pueblo, oramos, Señor, por los que están enfermos. Padre, dale la salud, glorifícate en sus cuerpos de una manera especial. Oramos por los que están viajando, Señor, para que puedan regresar sin ningún obstáculo. En el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor amado,
Oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia. Dios, tú conoces el problema y la necesidad y la situación de cada uno. Conforme a tu misericordia, Señor, obra y glorifícate. Aquellos, Señor, que están pasando por serios problemas, serias dificultades, que tu intervención divina sea, Señor, manifiesta para bendición, para liberación. En el nombre de Jesús, oro por mi familia, mi esposa. Gracias por su recuperación. Gracias, Señor, por mi familia, mis hijos, mis nietos, mis hermanos en la carne, que te conozcan ahora que hay tiempo. Ahora que hay tiempo, Señor, que te conozcan. Toma dominio y glorifícate. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y qué hace la misericordia? Como unos brazos que esperan. Una muchacha se alejó de la casa materna. La madre hizo todo cuanto pudo por evitarlo, pero fue en vano. Hasta ella llegaban las noticias de la penuria y desgracia de su hija en una ciudad distante. Cuando venían y le contaban hasta dónde su hija se había degradado, ella guardaba silencio, pero en su corazón le pedía a Dios por su retorno. Día tras día derramaba su alma delante de Dios en súplicas por su hija perdida. Jamás perdió la esperanza. Cuéntase que todas las noches esperaba su regreso junto a una lámpara encendida. Allí estaba hasta la 1 de la madrugada. Dice que especialmente en una noche que había dejado la puerta entreabierta, pensando en que su hija podía regresar. Por fin, estando así esperándola, el sueño la vencía, pero ella pues luchaba. Tenía la esperanza del regreso de la hija descarriada. Por fin, la muchacha regresó una madrugada, entró de puntillas, llegó a la cama de su madre y se lanzó en sus brazos. Madre e hija lloraron enternecidamente. Al otro día las dos se intercambiaban confidencias. La hija le preguntó: ¿por qué anoche cuando vine encontré abierta la puerta? La madre le contestó: porque desde que tú te fuiste, hija mía, esta puerta nunca se cerró, esperando tu regreso. ¿Qué hace la misericordia? La misericordia lo toma de la mano. Entre los judíos se cuenta una historia en que se exalta la misericordia sobre la justicia, sobre la verdad y sobre la santidad. Cuéntase en dicha historia que cuando Dios fue a crear al hombre, llamó ante su trono a los ángeles y le comunicó su propósito. El ángel de la justicia se adelantó y le dijo a Dios: Señor, no debes crear al hombre porque cometerá toda clase de maldades contra sus semejantes. Será duro, cruel y deshonesto. El ángel de la verdad se levantó y dijo: no debes crearlo, Señor, porque será falso
y engañará a su hermano. El ángel de la santidad dijo a su vez, no lo debes crear, porque será impuro y deshonrará tu nombre. Entonces el ángel de la misericordia se adelantó y le dijo al Señor con toda humildad, créalo, oh Señor nuestro, cuando cometa pecado y se desvíe del camino, yo lo tomaré de la mano y lo traeré a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace la misericordia. Y el profeta dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, grande es su poder y grande es su fidelidad. Aquel que se cree demasiado bueno delante de la presencia de Dios se sale del ámbito de la misericordia. Aquel que se sumerge en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, pero como el hijo pródigo reconoce su pecado, reconoce su error, el ángel de la misericordia lo toma de la mano y lo lleva de vuelta a los brazos del Padre Eterno, que está presto para perdonar, está presto para darle una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la grandeza del Evangelio. Eso es lo grande del Evangelio, que Dios, aunque es santo, santísimo, perfectísimo, pero también es misericordioso y siempre estará presto para recibir y para perdonar al pecador, no importa cuán bajo haya caído. Si reconoce su pecado, si reconoce su maldad y se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Dios tiene misericordia y le otorga el favor, le otorga el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, si usted se está conectando por primera ocasión, yo soy el hermano Julio Ruiz Castillo y estamos acá en San Bernardino, en el estado de California. Y la iglesia que pastoreamos está en el 1207 West, aquí en la Westline Street. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si quiere visitarnos, como no, con muchísimo gusto le hacemos la invitación. Amén. Así que, pastora, vamos a mencionar a los hermanos que hasta este momento se han conectado. Saludo para la hermana Julia Parada Joya. También en Esperia saludamos a Carlos Barriento. Hacemos extensivo el saludo para toda la familia. También saludamos a Erenia Sánchez y familia. Acá en San Bernardino a Clotilde Villarreal y familia. En Pensilvania, saludo para Martina Guzmán. Acá en San Bernardino, saludo para Carolina Quintanilla y familia. Saludo para Benny Rivasquín, que de seguro, ¿verdad?, que está en algún lugar, pero siempre él está presto para conectarse con nosotros. Benny siempre hace todo lo posible por conectarse. Acá en San Bernardino, saludo para Ixaida Álvarez y familia, para nuestro hermano Killer Otoniel, también les saludamos. Saludo para Jacobo Rodríguez, paréceme que esto es allá en República Dominicana.
También en Chicago, saludo para Rosa Cruz. En Salt Lake City, saludo para Miguel Brad. Acá en San Bernardino saludamos a Cayetano Rubio Nava y familia. También a la hermana Rosalba Palacios, acá en San Bernardino. A Eunice González y a René Rosales y familia, acá en San Bernardino. Saludos para la hermana Yamilet Carmendia y también para la hermana Regina Esquivel, acá en San Bernardino. Jacksonville, Florida. Saludo para mi hija Débora Ruiz. Allá en la República Dominicana, saludo para Gedeoni Calcaño Tavares. Y acá, saludo para María Pérez en San Bernardino. Dominicana, Leotona Medina. Y allá en Dominicana, saludo para la hermana Leotona Medina Beltré, que es hermana de Ruperto Beltré, que es pastor allá en Barahona. Amén. Hermano Beni le da la condolencia, pastor. Amén, seguro que sí. Muchas gracias. Y naturalmente, pues, los demás saludos lo estaremos haciendo al final del programa, porque ahora pues nos vamos a enfocar en lo que es la reflexión de esta noche, donde intentaremos culminar, ¿verdad?, con el libro de Ageo, el pequeño libro de Ageo, y estamos pidiéndole al Padre que nos dé la palabra apropiada, el consejo oportuno, que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El jueves pasado, como saben, estuvimos hablando sobre el profeta Ageo, estuvimos reflexionando y entre otras cosas señalamos que el nombre de Ageo significa fiesta o festivo y que fue uno de los profetas que profetizó después del exilio, llamado los profetas post-exílicos, y junto con Zacarías y Malaquías, que fueron los últimos escritos proféticos y naturalmente los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y es importante destacar que el profeta Ageo tuvo una misión muy especial, porque a él le tocó profetizar a un pueblo que había perdido la visión espiritual, a unos gobernantes que habían perdido la visión, aunque ostentaban el título de gobernador en el caso de Zorobabel, y el otro ostentaba el título jerárquico de sumo sacerdote en el caso de Josué. Pero había una realidad que no se podía esconder, y era que los dirigentes de ese momento habían perdido la visión. Y cuando se pierde la visión, la misión se hace imposible realizarse. Y a menos que no haya un despertar, a menos que no venga una motivación
profunda, la obra no se hará, porque los 50,000 judíos que regresaron de la cautividad babilónica, la mayoría de ellos eran sacerdotes y levitas, acompañados de gente pobre, porque los judíos que se habían acomodado allá en Babilonia, cuando se dio el decreto que todos los que quisieran regresar a Jerusalén lo hicieran, y cuando Ciro dio el decreto para que el templo se reconstruyera, la realidad es que quienes regresaron, reitero, la mayoría fueron levitas y sacerdotes y gente pobre del pueblo. Aquellos que habían echado raíces en Babilonia y que estaban viviendo la dulce vida, dijeron: no, nosotros no nos vamos a mover de aquí. Pero 50,000 aproximadamente, entre unos y otros, sintieron la necesidad de regresar y lo hicieron con un propósito, el de reconstruir el templo que, como ustedes saben, había sido destruido por Nabucodonosor cuando ¿verdad?, irrumpió en Jerusalén después de haberla sitiado aproximadamente por 2 años, y hubo una hecatombe, hubo una matanza y hubo una destrucción. Pero el profeta Jeremías había profetizado que al cabo de 70 años ellos iban a regresar, y la profecía de Jeremías se cumplió. Entonces ellos regresaron con mucho entusiasmo, con mucha motivación. Venían, entre otras cosas, o su prioridad principal era la de reconstruir el templo y restablecer el culto a Jehová, a Dios, a Elohim. Y cuando usted lee estos libros sagrados, va a encontrar que inmediatamente ellos se pusieron manos a la obra. Y en aquel momento, cuando se echaban los cimientos del templo, fue un momento muy especial, porque dentro de los cautivos que regresaban, habían ancianos, muy ancianos, por cierto, pero que habían visto la gloria del primer templo. Habían sido testigos del esplendor del templo de Salomón. Y ahora, pues, cuando se echaban los cimientos para el segundo templo, en ellos, ¿verdad?, había nostalgia, había tristeza y lágrimas al recordar la gloria del primer templo. Pero la generación que se había levantado allí en el exilio, que nada sabía de esto, pues se sentía feliz, se sentía contenta. Y había una mezcla bastante extraña. Mientras unos lloraban, otros reían y otros gritaban. Y al parecer, esta obra iba a levantarse bien rápido. Había entusiasmo,
había deseo de trabajar. Cuando hay entusiasmo, cuando hay motivación, cuando hay pasión, las cosas se hacen. Y se arrancó con muy buen pie, diríamos los latinos. Las perspectivas eran alentadoras. Pero a una acción viene una reacción. Y los enemigos del pueblo de Dios, los samaritanos que poblaban esos lugares y otros, no querían que el templo se reedificara. No querían que esa obra se hiciera y contraatacaron. Y comenzó el ataque y comenzó las amenazas de los enemigos de la obra de Dios. Y poco a poco el ambiente, el interés, el entusiasmo comenzó a decaer. Y llegó el momento en que prácticamente el pueblo se enfocó más en sus propios menesteres, en sus propios negocios, en la construcción de sus propias casas, y dejaron para segunda orden la construcción del templo. Y como yo decía la semana pasada, pues a Dios hay que darle el primer lugar. El Dios al cual servimos no es un Dios de segundos lugares. En nuestra vida y donde quiera que estemos, a Dios hay que ponerlo primero. En la medida en que ellos se fueron olvidando de la reconstrucción del templo y se ocuparon más y más en la construcción de sus casas, en poner a sus negocios a producir, comenzaron a ver también algunos cambios que ellos no tenían proyectados. Comenzaron a darse cuenta que el comercio iba decayendo porque la agricultura iba menguando. Comenzaron a darse cuenta que sembraban mucho, pero que cosechaban poco. Hacían negocios, pero los negocios no les salían bien. Comían, pero no se sentían satisfechos. Había algo que ellos no podían entender, pero se daban cuenta que las cosas no andaban bien. Comenzaron a observar que las lluvias estaban alejándose más y más, que la sequía comenzaba a azotar. Y entonces, pues obviamente, hay una situación, hay un problema, y hay que buscarle la solución. Y es entonces cuando aparece una voz autorizada, una voz profética que no estaba comprometida con la clase gobernante. Y por eso nosotros los predicadores de la vieja escuela siempre decimos que el predicador
no debe estar comprometido con la clase gobernante, para que cuando haya que decir la verdad la diga, para que cuando haya que amonestar amoneste, para que cuando haya que reprender reprenda. Pero si ese predicador, si ese ministro está comprometido con la clase gobernante, se le hace muy cuesta arriba enfrentarlo. Su voz carece de autoridad y por eso es que el predicador no debe exhibir ninguna bandera partidaria, porque está comprometido a decir la verdad y nada más que la verdad. No importa el color de la bandera, no importa el color del partido, no importa cómo se llame el candidato o el gobernante. El compromiso del predicador, el compromiso del ministro es directamente con Dios. Y por eso es que se necesitan hombres y mujeres que su compromiso principal sea con Dios. Esto no quiere decir que somos enemigos de los políticos, no. Esto no quiere decir que no nos interesan los problemas políticos, no. Somos ciudadanos y nos interesan los problemas y las situaciones que se presentan en la política, en la sociedad, pero siempre manteniendo y siempre entendiendo que nuestro compromiso principal es con Dios. Allí se necesitaba una voz que no estuviera bajo la influencia de Zorobabel, el gobernante, que no recibiera la influencia de Josué, el sumo sacerdote, que fuera una voz fuerte y potente. Y entonces es en esa circunstancia que surge el profeta Ageo, y viene con una voz potente, viene con un mensaje fuerte, porque los dirigentes del momento estaban dormidos y alguien tenía que despertarlo. Pues poco a poco ellos se fueron descuidando y los años fueron pasando. ¿Y sabes qué? Habían pasado 16 años en que ellos habían regresado de la cautividad. Y por 16 años las labores del templo estaban completamente apagadas. Aquel lugar estaba lleno de maleza y de ruina. Y mientras que el templo, el proyecto del templo estaba en esa condición, cada uno estaba ocupado en sus negocios, en su casa y en sus propios asuntos. Entiéndase, habían pasado 16 años. Y es entonces que viene el profeta Ageo. Estamos hablando en el año segundo del rey Darío, y en el año 520 antes de Cristo. Y un dato histórico muy, muy interesante, y es que para ese tiempo en China, el filósofo Confucio era una figura importante.
Entonces, ¿cuál es la misión de el profeta Ageo? Despertar el espíritu de los dirigentes y del pueblo. Y por eso en el capítulo 1 y verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Oiga bien, el 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Se necesitaba una voz autorizada. Se necesitaba un siervo de Dios. Se necesitaba un enviado de Dios, porque allí todos estaban sumidos en un sueño. Habían perdido la visión espiritual, se habían materializado, solo pensaban en lo material. Y cuando solo se piensa en lo material, lo espiritual se va apagando. Y si no hay un despertamiento, termina muriendo. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente nos preocupamos por lo material? ¿Qué pasa cuando nosotros solamente nos preocupamos por prosperar? Y decimos: no, yo vine a este país a progresar. Yo vine a este país a prosperar a como dé lugar. Y si tengo que trabajar 2 o 3 turnos, lo voy a hacer, porque yo necesito adquirir una casa y necesito acumular unos miles de dólares para ese propósito. Y no importa, yo tengo que sacrificarme. Y si alguien le dice: pero ¿y qué de tu compromiso con Dios? ¿Y qué de tu compromiso con la iglesia? Esa persona, como tiene su espíritu dormido y que se ha materializado, y lo único que ves es lo material y lo único que piensa es en eso, dice: no, realmente yo, no es que yo me descarrié, no es que yo no soy evangélico. Lo que pasa es que yo tengo que aprovechar mi tiempo. Y si tengo tiempo, pues yo voy a la iglesia, pero si no tengo tiempo, pues yo vine aquí con ese propósito. Y entonces la triste realidad es la que vemos en muchos hermanos y hermanas que cuando llegaron a este país vinieron, aleluya, con un espíritu despierto, de ese fervoroso, pero en la medida en que se fueron, ¿verdad?, embarcando en situaciones, se fueron materializando, y hoy pueden que tenga una casa, que no es malo, puede que tenga un carro, no es malo, o una cuenta bancaria, no es malo. Todo eso
si se hace en la justa dimensión y se le da a Dios el primer lugar, vale la pena. Pero cuando nosotros le damos a nuestros intereses, a nuestros proyectos materiales, el primer lugar, nuestro espíritu se va durmiendo y resulta que pudiéramos estar viviendo, pero espiritualmente somos muertos, estamos muertos, como dijo el poeta, muertos no son solo los que yacen en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Desgraciadamente, hay muchos que tienen el nombre de evangélicos y evangélicas, pero están muertos. No es que están pecando, sino que su relación con Dios se ha enfriado de tal manera que cuando suelen ir a la iglesia, lo que están deseando es que el culto se termine. Y si el culto se prolonga, usted lo ve que casi están cabeceando y durmiéndose, porque están muertos, porque espiritualmente están muertos. Allí, en aquella ciudad de Jerusalén, en tiempo de Zorobabel como gobernador y de Josué como sumo sacerdote, había una mortandad espiritual. Y el texto sagrado se encarga de decirnos que cuando el profeta Ageo lo amonestó, lo reprendió y le dijo: ustedes no lo están haciendo bien, porque ustedes han puesto a Dios en último lugar y ustedes le están dando más prioridad a sus negocios y a sus casas y a sus intereses. Y por eso es que ustedes ven cómo siembran mucho y cosechan poco, cómo la lluvia se va alejando, comen y se quedan con hambre, no se sacian. Y hay en ustedes esa ansiedad. Es porque Dios está enojado con ustedes. Es porque ustedes no le están dando a Dios el primer lugar. Porque mientras tienen casas muy bonitas, cuando pasan por allí, por aquel lugar donde debiera estar el templo, en una forma bien preparada, lo que la gente ve es ruina. ¿Y cuál es el concepto que se forma? La gente que no conoce a Dios dice: mira, ese es el templo del Dios de ellos. Y mientras que los templos paganos están bien bonitos, bien adornados, el lugar donde debe adorarse a Dios está abandonado. Y por eso los lugares de adoración, aunque no sean portentosos, pero sí deben estar bien bonitos, aunque sea humildemente. Debe haber ornato, debe haber limpieza, de tal modo que se entienda que ahí se alaba el nombre de Dios. Felizmente el pueblo reaccionó. Felizmente el pueblo oyó la voz de Dios a través del profeta, porque
Zorobabel dijo, no, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer lo que se nos ha encomendado. Y cuando el espíritu de Zorobabel y de Josué se despertó, obviamente en el pueblo también hubo un despertamiento. El pueblo reaccionó, el pueblo se dio cuenta, y por eso es que se necesitan hombres y mujeres de Dios que digan la verdad, que hablen con autoridad, que señalen el pecado, porque es de la única manera que podemos despertar. Es de la única manera que podemos reaccionar cuando hombres como Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que tienen que enfrentarse a un gobernante déspota, sanguinario, como Herodes. Pero Juan el Bautista sabía su compromiso. Y encontrándose con Herodes, le dijo, párate ahí, Herodes, yo tengo mensaje de Dios para ti. Mira, esa mujer tú llevas en tus brazos, no te es lícito tenerla, porque es la mujer de tu hermano Felipe. Esto naturalmente le costó a él el encierro y posteriormente el martirio. Pero el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hombres como Elías, que ante el rey Acab, cuando Acab le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Elías le dice, no soy yo, tú y tu casa y tu familia y toda tu gente que se han encargado de arruinar al pueblo y llevarlo por los caminos de la adoración de Baal. Hombres que en su momento Dios levantó como Amós, ¿se acuerdan? Allá en Betel, cuando Amós levanta su voz y denuncia el pecado y la maldad, y viene el sumo sacerdote a quererlo callar, y Amós se levanta y le dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero Dios me tomó detrás del ganado y me ha enviado a predicar. Se necesitan hombres y mujeres que tengan el valor de decir la verdad. Hay que decir la verdad. Estamos en los tiempos y los tiempos vienen en que aquellos que no estén dispuestos a sufrir, deje esto no es para usted. Aquellos que tengan miedo de denunciar el pecado, no importa de qué ropaje esté vestido, no importa quién sea el ofendido, aquellos que estén dispuestos, aleluya, a señalar la maldad, entonces saben que también pudieran cargar con las consecuencias. Pero Dios siempre tendrá hombres y mujeres que estarán prestos para decir la verdad, porque la palabra no es para encubrirla, sino para decir la verdad. Ofenda a quien ofenda, caiga quien caiga. Aquí en su tiempo Dios levantó al profeta Ageo, y ese mensaje, esa voz, esa predicación surtió el efecto deseado. El pueblo despertó, comenzó la reconstrucción
y en 4 años terminaron el templo. Se logró el propósito, se logró el objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio tiene que ser predicado y la verdad tiene que decirse. La palabra tiene que decirse. El mensaje tiene que darse. Y Dios se encargará, aleluya, de hacer la parte que le corresponde. Hagamos la parte nuestra, que Dios no fallará en hacer la parte que le corresponde. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Permítenos ser voz de los que no tienen voz. Permítenos, Padre, ser voz, aleluya, para que prediquemos tu palabra, sabiendo que ella nunca volverá vacía, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, más cortante, más penetrante que toda espada de 2 filos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.